Vamos a leer juntos un pasaje. El título es Tiempo de mi llamado. Vamos a estar compartiendo una parábola. Una de las parábolas, todas las parábolas de Jesús tienen una particularidad, pero esta es una parábola en su particularidad que tiene una cantidad de detalles. Y yo voy a hacer énfasis sobre un par de detalles de los muchos que tiene que ver con el tiempo de Dios en nuestra vida y nuestro tiempo personal en los tiempos de Dios. Y van a ver ustedes cómo a partir de la parábola y vamos a ver ejemplos en la historia espiritual de cómo Dios tiene su tiempo en el tiempo de nuestra existencia para llamarnos, y que no hay un tiempo, no hay un momento que es el mismo para todos. Y es el deseo en esta mañana, viendo esta iglesia tan diversa en términos de edad, que se pueda hacer cargo el mensaje y la palabra de Dios de llegar al corazón de cada uno de ustedes. Vamos a comenzar leyendo, lo tenemos por ahí, Mateo, por favor, capítulo 20, donde está, gracias. Me hubiese gustado más la letra amarilla, pero bueno, aceptaremos lo que hay, es parte del amor de Dios en manifestación, ¿está bien? Vamos a leer una parábola conocida que tiene que ver con el dueño de una finca que necesita obreros para poder cosechar. Ustedes saben que la cosecha tiene su tiempo, y si la cosecha no se hace a tiempo, se pierde. Entonces puedes hacer una tarea de siembra enorme, pero si no cosechás, se pierde absolutamente todo. Entonces, en ese contexto, dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. El denario, para que ustedes tengan una breve introducción, era una moneda corriente, era una pieza de plata que tenía aproximadamente unos 4 gramos de peso. Y el denario era la pieza de intercambio por una jornada de trabajo. La jornada de trabajo era aproximadamente 12 horas. Entraban a trabajar a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, hasta las 6, 7 de la tarde. Y acá hay un símbolo muy importante, que esa jornada también puede significar la jornada de servicio que nosotros tenemos. Y que por esa jornada de servicio que nosotros tenemos, hay una paga, hay una recompensa. Y noten qué interesante, porque el dueño de la viña, el padre de familia, conversa con unos obreros y acuerda el pago de un denario, de esa moneda. Ellos aceptan esa paga y comienzan a trabajar. Pero después la parábola nos va a mostrar y a indicar que hay algunas variaciones en cuanto al tiempo. En principio uno podría pensar que el padre de familia va a necesitar jornaleros, jornada, y los va a buscar a la mañana, acuerda, y entonces agrega una cantidad de personas al trabajo y acuerda un denario. Pero miren lo que pasa después. ¿Se escucha bien en el fondo? ¿Sí? Gracias. Saliendo cerca de la hora tercera del día,
vio a otros que estaban en la playa desocupados. La hora tercera del día son las 9 de la mañana. Quiere decir que él ya había contratado operarios más temprano, probablemente a la hora primera del día. La hora primera eran las 6 de la mañana, la hora tercera eran las 9 de la mañana. Y dice que él sale a la hora tercera. Yo escucho con mucho eco, por eso lo bajo, porque me molesta el eco. Entonces por eso bajo el micrófono. Si podemos sacarle eco, por favor. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio otros que estaban en la playa desocupados y les dijo, y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sextas, esto es las 12 del mediodía, y las horas novena, que es las 3 de la tarde, o sea, 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 de la mañana, 3 de la tarde, salió a buscar más gente. Y dice, salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Es interesante porque él sale a las 6 de la mañana, conversa con una serie de jornaleros, acuerda un denario y van a trabajar. Evidentemente necesitaba más operarios. Evidentemente no le alcanzaba. La cosecha había que hacerla y si no la hacía, se perdía. Entonces sale a las 9 de la mañana, más operarios. Sale a las 12 del mediodía, más operarios. Sale a las 3 de la tarde, más operarios. Y llega, dice, en un momento la hora undécima. Una hora media rara, ¿no? Porque 3, 6, 9 y después la undécima. La undécima es un símbolo en la Biblia. A diferencia de ser como las anteriores, horas concretas, 6 de la tarde, 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12, 3 de la tarde, la hora undécima es un símbolo que representa el atardecer, que representa el fin de los tiempos. Algo así como el momento final. Probablemente, era entre las 5, 6 de la tarde. Estaba atardeciendo. Y él va y dice, ¿y ustedes qué hacen acá? Y ellos le dicen, nunca nadie nos ha contratado. O algo así como, nadie nos vio. Y la parábola dice que ese padre de familia, que en el parábola quiere decir el sentido al costado, en el sentido del costado está representando a Dios, que va llamando para cosechar. Hubo un padre de familia, un dueño de la viña que va a buscarlos y los ve. Nadie nos contrató. Y él les dijo, yo los estoy viendo. Vengan, ustedes también. Lo llamativo es que es un vengan ustedes también cuando ya casi no tenía sentido, porque quedaría una hora de trabajo. En esta parábola de ponerlo al costado, los quiero invitar a pensar que esta parábola está representando que en la jornada de nuestra existencia nosotros vamos a ser llamados por Dios en distintas horas de la jornada de nuestra existencia. Es como si nuestra vida fuera un día. Y lo tremendamente interesante es que desde las horas tempranas de las 6 de la mañana hasta el mismo atardecer de nuestra existencia, hasta el mismo ocaso de nuestra existencia, desde ese amanecer, Dios nos está llamando y nos va a llamar. Desde el momento del amanecer hasta el momento del atardecer, Dios nos está mirando. Acá en esta iglesia tenemos personas en su amanecer
Y tenemos personas en su atardecer, en su primera hora y en su 11ª hora. La tendencia de los seres humanos es pensar que Dios solamente llama y acuerda con las primeras horas. Y tendemos a pensar que porque estamos en la 11ª hora de nuestra existencia, nadie nos mira. Pero hay alguien que sí nos mira y que nos va a venir a buscar. Y voy a compartir con ustedes, al terminar de leer esta parábola, los ejemplos en las Escrituras de llamados que tienen que ver con las primeras horas hasta el atardecer. Y cómo Dios, en esos momentos de ese llamado, si vos y yo respondemos, Dios va a hacer maravillosas cosas con nosotros. Continúa la parábola diciendo: y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Es como si viniese acá esta mañana y nos dijeras a algunos de la 11ª hora: ¿por qué estás tan quieto? ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿Por qué estás todo el día frente al televisor? ¿Por qué estás todo el día hablando de las cosas que pasan? ¿Por qué no estás cosechando? Y le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Escuchen, desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Pero el denario era por la jornada. Imagínate los que habían venido a la primera hora o a la tercera, dijeron: buenísimo. Si estos laburaron 1 hora y se llevan un denario, nosotros que laburamos 12 horas, ¿cuánto nos vamos a llevar? Y un denario, 1 hora, 12 horas, 12 denarios. Matemática simple, ¿no es cierto? Entonces imagínate los de la primera hora, estaban chochos y felices. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? O sea, cuando acordamos el denario, ¿no era eso? ¿Acaso no estoy cumpliendo mi palabra o la estoy faltando? ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Estamos en presencia de una de las parábolas más interesantes en cuanto a el servicio, y de alguna manera ver cómo la transformación personal no solo tiene rédito en lo individual, sino tiene rédito en la comunidad, en lo social, en la iglesia. En otras palabras, ¿de qué sirve mi transformación y tu transformación si eso no es valor agregado para vos y para otros? Y ese servicio tiene que ver no tanto con lo que hagas, sino con la respuesta al llamado de Dios en la jornada de tu vida. Y ese llamado de Dios en la jornada de tu vida va a ser no solamente en el tiempo de Dios, sino también en relación con tu tiempo. El Señor necesitaba trabajadores para recoger su cosecha. Y era normal, como lo es hoy también, ustedes lo habrán visto en algunos lugares,
quizás no tanto ya, yo lo he visto, de que cuando en una obra en construcción las personas que están en la obra no alcanzan, le dicen al capataz, andá y traete un par más. Y hay lugares donde la gente se junta, se toman un mate cocido y esperan que alguien los venga a buscar. No sé si lo han visto eso, yo lo he visto mucho por el interior. Entonces se juntan ahí en una plaza y viene el del edificio que están haciendo en la casa o están levantando fruta y dice, che, necesitamos 2 personas, vengan, lo suben a la camioneta y lo llevan. Bueno, esa era la costumbre en ese momento. Y el señor de la viña, cuando vio que le faltaba, fue a buscar. Entonces se reunía con las personas que se juntaban. Pero después, aparte de eso, también, como le seguía faltando, va a buscar a los mercados, va a buscar a las calles, va a buscar y empieza a ver a la gente que estaba ociosa. Y cuando la gente estaba ociosa, lo llamaba. La metáfora de esta parábola es que el lugar de encuentro para los cristianos es la iglesia. Dios va a venir acá a buscar sus cosechadores, sus colaboradores. Primero y principal, va a venir acá. Ahora quiero decirles algo, si acá no hay, va a ir afuera. Por eso si los cristianos creemos que Dios solamente va a trabajar sola y exclusivamente con la iglesia, es no conocer el compromiso que Dios tiene para que su voluntad se cumpla. Porque si todos los que estamos debajo de este techo no escuchamos el llamado del Señor y solamente estamos acá para algún otro motivo que no esté de alguna manera vinculado a poder servir y colaborar como colaboradores de Dios con la cosecha, ¿saben qué va a hacer Dios? Lo va a hacer con quien sea, con quien sea. Y trabajará inclusive hasta fuera del lugar para que aquella persona que en su interior está clamando por Dios lo pueda recibir. Dios opera de maneras multiformes con su iglesia y fenomenológicamente fuera de su iglesia. Ahora, a los primeros que va a llamar es a los que estamos acá, juntos. Esta costumbre Dios la va a representar llamándonos. El trabajo eran 12 horas. Estas 12 horas representan de alguna manera como si fuera la jornada de tu vida. Y llamó a la hora primera, a la hora tercera, a la hora sexta, a la hora novena y en la 11ª. Quiere decir que hay distintas horas donde Dios puede llamarnos. ¿Pero qué significa esto de que llame a la primera, a la tercera, a la novena? Significa el tiempo de tu existencia en el tiempo de Dios. La noción del tiempo en esta parábola es clave. Hay un tiempo de Dios en nuestras vidas y hay un tiempo nuestro en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios para que su propósito se cumpla con su llamado a cada uno. El tiempo de nuestra existencia puede tener que ver con el tiempo de la niñez y la adolescencia, con el tiempo de la juventud, con el tiempo de la adultez, con el tiempo aún de la vejez. E inclusive hay un tiempo que es incomprensible para nosotros, que es el tiempo del no tiempo. Y se los voy a compartir al final, de ver cómo aún hay un tiempo del no tiempo para Dios y cómo Dios puede llamarnos aún en un tiempo que no es visible para nosotros. ¿Es visible el tiempo de la niñez? ¿Es visible el tiempo de la juventud, adolescencia, juventud? ¿Es visible el tiempo de la adultez? Acá en este lugar tenemos todo, absolutamente todo, desde las primeras filas hasta los últimos. Voy a compartir con ustedes unos minutos de algunos ejemplos en la Biblia, manteniendo la parábola en mente, de cómo Dios
puede llamar en la hora primera, en la hora tercera, en la hora novena, en la hora undécima de la vida. Podríamos pensar que la hora primera puede tener que ver con la niñez, con la adolescencia. Por ejemplo, cuando Dios llama a Josías, que tenía 8 años. 8 años. Josías que se constituye en rey de Judá a los 8 años. Y dice la palabra de Dios que el padre de Josías y el abuelo de Josías eran absolutamente despreciables. Despreciaban a Dios y era despreciable su vida. Sin embargo, algo había en el corazón de Josías que no siguió los pasos de su padre. ¿Cuántos chicos nosotros conocemos que sus padres se comportan de una manera totalmente, no solo adversa a los designios de Dios, sino en forma perjudicial para sus hijos y su familia? Y hay hijos e hijas que son afectadas por ese comportamiento. Y una de las maneras de ser afectado es que siguen los pasos de su padre. Pero ¿cuántos niños y niñas hay que aún teniendo padres o madres o abuelos que van por el camino de la corrupción, no siguen esos pasos? ¿Saben por qué? Porque hay algo que Dios está haciendo en sus corazones y los está llamando. Josías tenía 8 años, los años que tiene mi nieta. 8 años. Y Dios lo llamó a ser rey de Judá. Daniel, que conoció a Josías, que conoció a Jeremías, desde niño Dios lo llamó para que se prepare para asistir a reyes. Desde niño Daniel empezó a escuchar el llamado de Dios para estar en esas ligas. Niños llamados por Dios la primera hora. Pero después tenemos adolescentes que podríamos metafóricamente decir fueron llamados en la tercera hora de su vida. En la tercera hora de su vida. No en la primera. Aquellos que no tenían 8 años. Por ejemplo, el maravilloso profeta Samuel, que según el historiador judío Flavio Josefo fue llamado cuando servía en el templo a Dios bajo el sacerdocio de Elí, que estaba en cualquiera Elí. Tenía 12 años, 12 años, cuando Dios le habló. Y Samuel con esos 12 años se levanta de su cama y se acerca a Elí y le dice: Señor, me ha llamado. Y Elí, que estaba en cualquiera, dice: no, yo estoy en TikTok ahora, no te llamé, no. Estaba en cualquiera, por eso estaba en TikTok. No, yo no te llamé, se va a dormir entonces. Samuel, de nuevo. Samuel, vuelve y dice: Elías, ponete de acuerdo, ¿me estás llamando? No, ahora estoy en Instagram, no te llamé yo. Finalmente, Samuel entiende que el que lo está llamando no es el sacerdote, que el que lo está llamando es Dios, para ser uno de los profetas más importantes de la historia, el mismo que va a ungir a otro joven, adolescente joven llamado David, con 15 años. No tenía 8, tenía 12. David a los 15, ungido precisamente por ese profeta que había sido llamado a los 12. Imagínate, ¿no? Llega Samuel para hablar con David y David le dice: tengo 15 años. Mi ídolo es el rey Saúl y vos me estás llamando para... Y Samuel diciéndole: o te vas, mosca, o va a ser tu hora, la final. ¿Te imaginás Samuel escuchando a David diciendo: tengo 15 años, es mi hora tercera, estoy cuidando ovejas de mi padre? Imagínate Samuel diciéndole: tranquilo, a mí me despertaron a los 12 años, así que no te vengas a hacer el diferente. Yo tenía 12 años,
12 años. En la jornada de mi existencia yo tenía 12 años. David, 15. María, se le aparece el ángel del Señor para decirle: ha llegado tu hora en tu jornada. María, vas a dar a luz al Mesías. A los 15 años. A los 16 dio a luz a Jesús. ¿Se imaginan para una niña de 15 años? Si bien la costumbre en ese momento era más jovencitas, pero eran 15 años. Todavía estaba jugando con las amiguitas al elástico. 15 años. Momentos muy, muy, muy especiales para estos niños, adolescentes. Primera hora, tercera hora, novena hora, ya no sos un niño, ya no sos un adolescente, ya tenés algo más de juventud y Dios viene y te llama. Dice: hay que seguir cosechando, vengan a cosechar. Entonces tenés un joven que había sido vendido por sus hermanos y llega a Egipto con 17 años. 17 años. 17 años. No tenía 12, no tenía 15, tenía 17. Y empieza a servir con un gran respeto en su corazón por Dios en la casa de Potifar, el jefe de la guardia de Faraón. Y después, porque la mujer de Potifar dice que él la sedujo, lo cual era falso, Potifar lo manda a la cárcel. Y entre la estadía en lo de Potifar y la estadía en la cárcel, José pasa 13 años, donde Dios lo va asistiendo y formando para que entienda la mentalidad egipcia, y a los 30 años, exactamente a los 30 años, fuera llamado para ser el segundo de Egipto y servir a Faraón. Pero ya a los 17 años, Dios le dijo: tengo algo muy grande para vos. Este es tu momento de que te prepares. El apóstol Juan. Ustedes dicen: el apóstol Juan, ¡wow! El apóstol Juan. Ese que escribe 5 libros en la Biblia. El Evangelio de Juan, las 3 epístolas, primera, segunda y tercera, y Apocalipsis. Fue llamado a los 17 años. Era el apóstol más joven de Jesús. Y Jesús lo llama como apóstol. Imagínate vos. Y termina escribiendo 5 cartas. Jóvenes que marcaron la diferencia. Timoteo, que es ordenado por Pablo como pastor de Éfeso. Y era un joven. Y Pablo le dice: nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, en comportamiento. Era muy cuestionado en ese momento que un joven como Timoteo sea ni más ni menos que pastor de una de las iglesias más importantes en ese momento, que era Éfeso. Y sin embargo, en el tiempo de Dios, para el corazón de Timoteo, para todo lo que había sido su preparación, su fe con su abuela, con su madre, había llegado el momento. Dios los llama a pastorear una de las iglesias más grandes que había. No era todavía el momento humano, pero era el momento de Dios. ¿Y qué hace Pablo? El apóstol Pablo escucha el llamado de Dios para Timoteo y lo ordena pastor para esa iglesia. Primeras horas de llamamiento, terceras horas de llamamiento, novenas horas de llamamiento. En estas novenas horas de llamamiento empieza a aparecer la adultez, para terminar con la 11ª hora, que es cuando parece que todo termina, en el atardecer de la existencia. Es más importante la hora que vamos a ver ahora, que es la novena, porque es la adultez comparada con la primera y con la tercera en absoluto. En absoluto. La primera hora de un niño, la tercera hora de un adolescente, la novena hora de un adulto, la 11ª hora de aquellos que podemos estar en el atardecer de nuestra existencia, son para los tiempos de Dios totalmente y únicamente importantes. El tema no es el llamado de Dios, el tema es tu respuesta.
y la mía. En los extremos podemos pensar, no, yo todavía no porque soy muy chico. ¿En serio? ¿En serio? Ni hablar, no, nosotros no, viste, lo que estamos en esta fila no porque somos muy grandes. ¿En serio? Vamos a ver qué dice la Biblia. En la 9ª hora quiero compartir con ustedes la experiencia de un hombre llamado Saulo. Saulo de Tarso. Que siendo miembro del Sanedrín, ¿qué era el Sanedrín? Era un conjunto de 70 personas, más el sumo sacerdote, 71, que era la Suprema Corte de Justicia de Israel. Saulo de Tarso era miembro del Sanedrín. Ahora, para ser miembro de esa Corte Suprema había algunas condiciones. Una de ellas era estar casado y otra de ellas era tener como mínimo 30 años. Probablemente Saulo de Tarso, cuando va camino a Damasco a perseguir a los cristianos, creyendo que estaba haciendo la obra de Dios, tenía 35 años, probablemente. Los temas cronológicos en la Biblia son muy dificultosos. Tenemos referencias, pero no tenemos exactamente los tiempos. Así que, por favor, salvo Josías, que dice a los 8 años, salvo José, que tenemos, salvo algunos casos, otros son estimados. La estimación de Pablo, en ese caso Saulo, es de más de 30, 35. Pero sí hay dos referencias muy importantes. Saulo, que pasa a ser Pablo, después del camino a Damasco, que enseguida, dice Hechos 9, predicaba a Cristo, pero lo hacía con un perfil profundamente bajo. Era como una especie de acción en gratitud. Perfil profundamente bajo, casi que no querían que lo conozcan. Aún en la iglesia medio que lo escondían porque este era el que perseguía a los cristianos. Y dice la Biblia que después de Hechos, él como que desaparece 3 años. 3 años. Va a Jerusalén, no le va bien cuando vuelve a Jerusalén y desaparece, atento, porque esto es conmovedor, aparece a los 3 años, no le va muy bien y desaparece 14. Así que hagan sus cálculos. 35 más 3 me da 14. 35 más 3 me da 38. ¿Sí? Tengo 14 más. 38 más 10 de los otros 14 es 48, pero me quedaban 4. 52. Más o menos, el que era Saulo, el apóstol Pablo, ¿saben cuando empieza su ministerio? Ya no de bajo perfil, ya empieza a ser el apóstol Pablo, aproximadamente entre los 50 y 58 años. Probablemente a los 55, 57 años, ahí se pone de pie y dice, muchacho, acá estoy, ya está, ya me preparé, ya Dios trabajó conmigo, ya estuve escondido, ya iba y me reunía con 2 o 3 acá, me reunía con 2 o 3 acá, no vaya a ser que me vean. Y un día dijo, es el tiempo, es la hora 9ª de mi vida. Es el llamado de Dios, ya está, no me puedo esconder más, no puedo más bajar el perfil. Así que lo tienen ahí a nuestro querido apóstol Pablo, que no era Josías, que no era Samuel, que no fue José, que no fue David. Era el apóstol Pablo. Y uno diría, no, yo si voy a ser el apóstol Pablo, yo quiero arrancar como arrancó David. ¿No? ¿Quién arranca a los 55? No es lo mismo que arranca él, que arranca a los 18 y todo el mundo lo conoce. Era el tiempo de Dios para su vida y su vida para el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para tu vida. La pregunta es, ¿tu vida está para el tiempo de Dios? ¿Pensás que sos muy joven? ¿Pensás que sos muy chico? ¿Pensás que ya está fuera de hora? ¿Qué pensás? ¿Qué pienso? ¿En qué conversación estoy? Hay una tarea en la cosecha que Dios tiene preparado para vos si estás debajo de este techo. Si yo estoy debajo de este techo, en la hora de mi vida, es porque hay una tarea para hacer en esa cosecha. Y ni te cuento
cuando llegó la hora undécima. No, la hora undécima ya está, Víctor. Ya está. Nosotros estamos para otra cosa. Dediquémonos a ir a jugar el truco, a mirar televisión, veamos alguna serie de Netflix, estemos tranquilos. Menos mal que hombres como Moisés y Abraham no tenían Netflix o no pensaron así. Quiero contarte que Moisés fue llamado por Dios a los 80 años. 80 años. Su hermano Aarón tenía 83. Y Moisés murió a los 120. O sea que en la 11ª hora de su vida, en el atardecer, cuando ya se podía quedar en el desierto y no haciendo nada más que cuidar sus animales y ver Netflix, él escuchó el llamado de Dios y fue como libertador de su pueblo. Y tuvo 40 años en el atardecer de su vida cosechando y marcando la diferencia. ¿Cuál es la conversación de que ya es tarde? Cuando Dios llama, no es ni temprano ni tarde. Es el tiempo de Dios. La pregunta es si estás dispuesto, y estoy dispuesto a responder al tiempo de Dios. Abraham, 75 años cuando Dios lo llamó. 99 años cuando Dios le dijo, vas a tener un hijo de esa mujer llamada Sara, que tenía 90. Y Sara se rió porque dijo, en la hora undécima. Y aparte, claro, Dios no sabe, porque Dios no sabe todo, no está en todo. No sabe Dios que yo soy estéril, decía Sara. Solamente hay que responder al tiempo de Dios. ¿Saben qué pasó con Sara? Tuvo un hijo de Abraham llamado Isaac en la hora undécima de su vida. Así que cada uno de nosotros tiene un tiempo y un momento y una hora de llamado de parte de Dios. Les dije para finalizar que hay un tiempo que es parte del no tiempo. Jeremías y Juan el Bautista fueron llamados en el no tiempo de la existencia. Todavía no existían visiblemente y ya fueron llamados. Dios le dijo a Jeremías, en el vientre de tu madre te conocí y te llamé por profeta de las naciones. ¡Wow! En el vientre de tu madre te conocí y te llamé por profeta de las naciones. El tiempo de Dios incluye aún el no tiempo nuestro humano. Y Juan el Bautista, ustedes saben, que aún en el vientre de su madre, llamado como profeta, reconoció que el que estaba delante era ni más ni menos que su primo, el que iba a ser el Salvador. Así que Dios tiene su tiempo de llamado en el tiempo de nuestra vida. ¿Y se acuerdan, para terminar, que había un denario de paga? Eso simboliza que para todos nosotros, y esto quizás lo podemos cubrir en otro mensaje, en la medida que nosotros respondemos al llamado de Dios, no importa en qué momento del eje de temporalidad de tu vida, si en la hora primera, si en la hora tercera, si en la novena o en la 11ª hora, todos vamos a recibir la misma paga. Todo. Y no va a tener que ver conforme a lo que hagas y al tiempo que dediques en hacerlo, porque no es lo mismo hacerlo 30 años que 2 años, que vamos a recibir la misma paga. La diferencia va a estar solamente con el corazón con que lo hagas. Pero todos, alguna vez, estando frente al Señor, vamos a recibir, si tuvimos el mismo corazón del Señor al hacerlo, sabiendo que servíamos al Señor y de Él vamos a recibir la recompensa, no importa si Él lo hizo en la existencia de su vida durante 4 años y yo lo hice durante 30.
si durante 30 yo lo hice con el corazón conforme al Señor, sabiendo que a Él sirvo y Él también, ambos vamos a recibir el mismo denario. ¿Qué es ese mismo denario? La palabra de Dios lo dice. Son las recompensas que Dios tiene preparadas para aquellos que no importa a qué hora aceptaron el llamado y lo hicieron de corazón. Eso es lo que Dios nos espera, con lo que nos espera. Por eso quisiera invitarlos a ponerse de pie en esta mañana como símbolo de estar con sus corazones y nuestros corazones abiertos y dispuestos para que reconociendo en qué momento de nuestra vida estamos, podamos escuchar la voz del dueño de la viña, del padre de familia, de nuestro Padre Celestial, del Señor que nos está llamando esta mañana, agradeciendo que en la hora de nuestra existencia, ya sea la primera, la tercera, la novena o la 11ª, podamos estar escuchando su llamado y dirigiéndonos a cosechar. Por eso en esta mañana, Dios Padre amado, en el nombre del Señor Jesús, te queremos agradecer de corazón porque nos has visto, porque nos estás mirando, porque mirás nuestros corazones que están dispuestos a acercarnos al lugar de la viña donde vos nos llames para hacer nuestra tarea. Gracias porque para vos lo que importa es nuestro corazón. Y sabés que en la hora de nuestra existencia, si ese corazón está dispuesto, abierto, comprometido y dedicado a cosechar lo que tenés vos listo para que cosechemos, lo podamos hacer. Yo te agradezco esta mañana por los que están en su primera hora, en su tercera hora, en su novena hora y en su 11ª hora. Que esta iglesia y este ministerio se caracterice porque todos los que estamos debajo de este techo, en cualquiera de las horas de su vida, tenga el gozo de servir y saber que está respondiendo al llamamiento de Dios. Que la transformación que vamos teniendo tenga sentido, que tenga para qué. Que no comience con nosotros y termine en nosotros, sino que comience con nosotros y llegue a otros. Bendigo en el nombre del Señor Jesús a cada niño, a cada adolescente, a cada joven, a cada adulto y a cada persona mayor en este ministerio. Te pido, Dios, que impactes en sus corazones en esta mañana para que puedan ponerse de pie como lo están haciendo en este momento y decir: heme aquí, Señor, en mi hora, envíame a mí. Y gracias porque tantas personas hay acá que aún teniendo sus padres o sus abuelos que no mantuvieron el camino, que rechazaron el camino del Señor, que pudieron corromper sus almas por egoísmo, por intereses propios, que aún esas personas que hayan sido afectadas por eso, hoy, como Osías, mantengan la pureza de su corazón y digan: acá estoy. Y puedan honrarte, que podamos honrarte. Te lo agradezco esto en esta mañana. Que tengamos ese impulso de la juventud al mismo tiempo que la madurez del mayor y la sabiduría de aquellos que estamos quizás en el atardecer de la existencia. Te agradezco por esta mañana y bendecimos a cada una de las personas que están aquí para que este sea un punto de inflexión, un antes y un después en la respuesta al llamado tuyo en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.